El sonido de las maletas con ruedas resonaba por la Terminal 3 como un redoble de juicio. «Muévete más rápido, Mia», ladró mi padre, su voz lo suficientemente aguda como para cortar a través de la multitud. «Nos estás retrasando otra vez. Antes de empezar, deja un comentario y dinos de dónde eres y desde qué ciudad estás viendo nuestros vídeos. Y después de ver el vídeo completo, no olvides decirnos qué harías en esta situación. Sé honesto. Dímelo en los comentarios de abajo. Leemos cada comentario. Empecemos». Me mordí la lengua y me hice a un lado mientras mi hermanastra Laia pasaba pavoneándose a mi lado, sus tacones de diseñador resonando en el suelo pulido como una cuenta regresiva hacia la humillación. Se echó hacia atrás su brillante cabello rubio y sonrió con suficiencia. «Quizás está nerviosa», dijo, mirándome. «Probablemente es la primera vez que veo un avión de cerca». Mi padre se rió, sin siquiera intentar ocultar su desdén. «Ni siquiera puede pagar la clase turista, Laia. No esperes que sepa cómo funcionan los aeropuertos». Siguieron las risas. Las cabezas se giraron. El calor me quemó la cara, pero no dije una palabra. Simplemente ajusté la correa de mi vieja mochila y me quedé mirando los gigantescos ventanales de cristal donde los aviones brillaban bajo el sol de la mañana. Ellos volaban en primera clase a Nueva York para una celebración familiar. Una a la que técnicamente estaba invitada, pero a la que nunca quise asistir de verdad. Laia levantó su tarjeta de embarque con una sonrisa. «Embarque de primera clase, papi. Tomaremos champán antes de despegar». «Disfrútalo», dije en voz baja. Ella puso los ojos en blanco. «No seas amargada. Es que algunos de nosotros simplemente tomamos mejores decisiones en la vida». Ese comentario dolió. Porque hacía 2 años, yo había tomado una decisión. Alejarme de la empresa de mi padre después de que se casara con una mujer solo 5 años mayor que yo y le entregara a su hija, Laia, todo lo que yo había construido. Ahora estaban allí, todo sonrisas y estatus, mientras que yo era la extraña con una maleta vieja y un rostro silencioso. «Haznos un favor», dijo mi padre, bajando la voz. «Intenta no avergonzar el apellido de la familia. La gente habla». Lo miré directamente a los ojos. «La gente siempre habla, papá. Lo que importa es lo que dicen después». Antes de que pudiera responder, el altavoz anunció el embarque de su vuelo. Recogieron sus maletas y se dirigieron a la puerta. Laia se giró, sonriendo con suficiencia por encima del hombro. «Nos vemos en clase turista, si es que puedes pagar el boleto». Se rieron mientras se alejaban. Los vi desaparecer por el túnel de la puerta de embarque. Mi pecho estaba oprimido, pero mi expresión se mantuvo firme. A mi alrededor, los viajeros pasaban apurados. Familias abrazándose, empresarios mirando sus teléfonos, niños llorando. Pero entonces una sombra cruzó el suelo pulido. Botas de cuero negro y brillante. Un hombre alto con uniforme azul marino se detuvo frente a mí, con una postura impecable y una voz tranquila pero autoritaria. «Señorita Monroe». La risa de mi padre todavía resonaba débilmente desde la puerta. «Sí», dije. El oficial se enderezó. «Su jet está listo, señora. Empezaremos con el prevuelo cuando usted esté preparada». Las palabras atravesaron el ruido como un trueno. Mi padre se giró a mitad de paso. Laia se congeló a su lado. Sus rostros perdieron el color mientras una docena de pasajeros se detenían a mirar. Parpadeé una vez, lentamente, y luego sonreí. Tiempo perfecto. Me estaba cansando de estar de pie. Murmullos de asombro recorrieron la multitud mientras el oficial señalaba hacia la terminal privada, más allá de la barrera de seguridad. Un elegante coche negro esperaba cerca de la pista. La boca de Laia se abrió. ¿Un jet? ¿Ella? El oficial asintió profesionalmente. Sí, señora. Es propiedad de la señorita Monroe. Me encontré con los ojos atónitos de mi padre. Tenías razón, papá. No puedo permitirme la clase turista. Hice una pausa y luego añadí en voz baja, ahora es demasiado pequeño para mí. Luego me di la vuelta y me alejé, tranquila, serena, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso.
Las puertas de cristal se abrieron y la luz del sol se derramó sobre el asfalto. El viento agitó mi cabello mientras el zumbido de los motores llenaba el aire. Por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí intocable. La puerta del jet de lujo se cerró detrás de mí con un suave silbido, sellando el caos del aeropuerto. El aroma a cuero pulido y espresso reemplazó el perfume barato y las risas de las que acababa de alejarme. Bienvenida a bordo, señorita Monroe, dijo el oficial Grant, ahora sonriendo con una especie de respeto silencioso que provenía de saber exactamente quién era yo. Me hundí en un asiento de color crema junto a la ventana mientras los motores cobraban vida bajo el suelo. La ciudad se extendía debajo como una historia que ya había terminado de leer. Mientras el jet comenzaba a rodar, mi teléfono vibró. Papá parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mía, espetó su voz, aguda como siempre. ¿Qué clase de broma estás gastando? No es ninguna broma, respondí con frialdad. Simplemente dejé de vivir según tu versión del éxito. Te pedí que fueras práctica, replicó él. En lugar de eso, te fuiste corriendo persiguiendo sueños. Sueños, dije, reclinándome. Construí la empresa que todavía diriges, papá. La que ayudé a diseñar antes de que me reemplazaras por Laia. Hubo un silencio. Luego su voz se tornó más grave. Podrías haberte quedado, Mía. No tenías por qué marcharte. Miré por la ventana, recordando aquella noche de hacía 2 años. Los gritos, la traición, el momento en que le entregó mi portafolio de proyectos a Laia como si yo nunca hubiera existido. Tienes razón, dije en voz baja. No tenía por qué hacerlo. Elegí hacerlo. La línea quedó en silencio. Grant se adelantó, dejando una carpeta sobre la mesa a mi lado. Su itinerario, señora. Reunión con los inversores en Manhattan a las 3 de la tarde. Su equipo de seguridad la escoltará desde la terminal. Gracias, dije, cerrando la carpeta. Él vaciló. Si me permite decirlo, no todos los días alguien recupera todo lo que perdió. Sonreí débilmente. No se trata de recuperarlo. Se trata de convertirse en la persona que dijeron que nunca serías. Los motores rugieron y el avión se elevó, suave, potente, desafiante. Vi cómo las nubes se tragaban el suelo, mi reflejo apenas visible en el cristal. Hacía 2 años, había salido del despacho de mi padre sin nada más que un ordenador portátil, un puñado de contactos y la promesa a mí misma de que nunca más volvería a rogarle a nadie una oportunidad. Mientras Laia presumía de su nueva vida en las redes sociales, yo trabajaba por las noches programando, diseñando, construyendo una startup en la que nadie creía. Cuando los inversores se reían, yo seguía adelante. Cuando el banco me denegó el préstamo, vendí mi coche. Cuando todo parecía imposible, recordaba aquella humillación en la sala de juntas de mi padre. Sus palabras exactas, nunca lo lograrás sin mí. Pero lo logré. Y ahora, esa idea tonta de la que se burló, una pequeña empresa de logística de inteligencia artificial llamada Monrovia Systems, se había convertido en una solución tecnológica global valorada en cientos de millones. Cada insulto, cada risa, cada puerta cerrada en mi cara construyeron a la mujer sentada en este jet. La voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. Señora, los medios de Nueva York han estado llamando. Han oído que asistirá a la cumbre tecnológica global esta noche. ¿Quiere hacer una declaración? Volví a mirar la pantalla de mi teléfono. Otro mensaje de mi padre. Esta vez, solo una palabra. ¿Cómo? Respondí escribiendo, siendo todo lo que pensaste que no podría ser. Luego le di a enviar. El jet atravesaba las nubes mientras la luz del sol bañaba la cabina en oro. Mi reflejo en el cristal parecía más viejo, más tranquilo, más fuerte. Durante años, había dejado que me definieran como la callada, la hija olvidada. Pero ahora tenían que volver a aprender mi nombre en vallas publicitarias y titulares en cada rincón del mundo de los negocios. Y esta noche, cuando aterrizara en Manhattan, la misma familia que se rió de mí en la terminal estaría en la misma cumbre, patrocinada por mi empresa. Simplemente, aún no lo sabían. Sonreí mientras el horizonte de la ciudad comenzaba a alzarse en la distancia. El verdadero despegue no acababa de ocurrir en el aire.
Había comenzado el día que me alejé de ellos. Las ruedas del jet besaron la pista con un suave zumbido mientras el horizonte de Manhattan brillaba adelante como un desafío. Exhalé lentamente, recomponiéndome. Esta noche no era solo un evento de negocios. Era un cierre. Grant me acompañó por las escaleras de la terminal privada hasta un todoterreno negro que esperaba. En el momento en que la puerta polarizada se cerró, mi asistente, Sophie, se giró desde el asiento delantero, con la tableta en la mano. Todo está listo, señora. La cumbre tecnológica global comienza en 2 horas. Usted abrirá el evento como la patrocinadora principal. Perfecto, dije, con un tono firme, aunque mi pulso tenía su propio ritmo. ¿Y la lista de invitados? Ella sonrió con complicidad. Richard Monroe y su hija confirmaron su asistencia esta mañana. Por supuesto que lo hicieron. Mi padre nunca rechazaba una oportunidad de publicidad. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que Monrovia Systems no solo patrocinaba la cumbre. Este año, era la dueña. Mientras el todoterreno se deslizaba por las calles de la ciudad, vi destellos de vallas publicitarias con el logotipo de mi empresa, azul neón sobre negro medianoche. Hace 2 años, yo era la hija invisible. Esta noche, era el titular. Cuando llegamos al recinto acristalado, las luces de las cámaras parpadeaban como 1000 latidos. Los reporteros abarrotaban la entrada. Salí a los flashes vistiendo un elegante vestido azul marino, sin marca de diseñador, pero seguro, elegante, mío. Una periodista gritó: «Señorita Monroe, ¿es cierto que Monrovia Systems compró la red tecnológica global?» La miré a los ojos y sonreí débilmente. Digamos que me gusta ser dueña de los lugares a los que una vez me negaron la entrada. Dentro, los candelabros brillaban sobre los suelos de mármol. Las conversaciones zumbaban. Trajes, champán, ego, todo el mismo mundo que una vez me echó de sus salas a risas. Y entonces los vi, al otro lado del salón. Mi padre, Richard Monroe, estaba enfrascado en una conversación con un grupo de inversores. Su nueva esposa, pulcra como siempre, estaba a su lado. Laia merodeaba cerca con un vestido rojo, sonriendo para llamar la atención, su risa resonando igual que en el aeropuerto. Aún no me habían visto. Señorita Monroe, anunció un presentador, subiendo al escenario. Por favor, demos la bienvenida a la ponente principal de esta noche, la directora ejecutiva de Monrovia Systems. La multitud aplaudió. Mi padre se giró hacia el escenario, aplaudiendo cortésmente hasta que se quedó helado. La luz del micrófono me dio en la cara. El reconocimiento golpeó su expresión. La mano de Laia se desprendió de su copa. «Mía», susurró. Sonreí con calma, mis tacones silenciosos contra el escenario mientras me acercaba al micrófono. «Buenas noches a todos. Hace 2 años, me dijeron que nunca pertenecería a esta sala. Esta noche, mi empresa la patrocina». El público rió ligeramente, impresionado. Pero yo no estaba bromeando. Miré directamente a mi padre mientras continuaba, con la voz firme. Construí Monrovia Systems a partir de un solo ordenador portátil y la esquina de una cafetería. Sin herencias, sin inversores, solo agallas y el recuerdo de que me dijeran que no era suficiente. El rostro de Laia se contrajo, pero yo seguí. La gente a menudo pregunta qué motiva el éxito. Para mí, fue simple. La humillación es una maestra más ruidosa que el privilegio. El aplauso se alzó, disperso, genuino. Las manos de mi padre se quedaron congeladas a medio aplauso. Después del discurso, mientras la multitud se mezclaba, él se acercó lentamente, con cautela, como si cruzara terreno enemigo. «Mía, no sabía que tenías tanto éxito». Lo interrumpí, con un tono suave pero agudo. «No, no lo sabías. Estabas demasiado ocupado celebrando a mi reemplazo». Laia dio un paso adelante. «No queríamos». «Quisisteis decir cada palabra», dije en voz baja. «En el aeropuerto, en la oficina, cada vez que os reísteis de lo que pensabais que era un fracaso. Pero lo olvidasteis. Algunos de nosotros reconstruimos en silencio». Mi padre miró al suelo. «Sigues siendo mi hija». Asentí. «Sí, solo que no la que tú criaste».
Mientras la orquesta comenzaba a tocar, la multitud se arremolinaba a nuestro alrededor. Socios comerciales estrechando mi mano, periodistas pidiendo entrevistas. Mi padre se quedó perdido entre las luces, dándose cuenta de que la jerarquía había cambiado. Esta noche, no solo gané. Reescribí la historia, y ellos se vieron obligados a verla suceder. La noche se había reducido a un suave murmullo de música y conversaciones. Los inversores brindaban. Los periodistas garabateaban. Pero en el corazón del gran salón de baile, Richard Monroe permanecía inmóvil, observando a la hija que una vez despidió ahora acaparar todos los focos. No me regodeé. No lo necesité. Su silencio fue suficiente. Sophie se me acercó con un vaso de agua con gas. Señora, los medios quieren una declaración final antes de que terminemos. Tomé el vaso, con la vista todavía fija en mi padre al otro lado de la sala. Que esperen un minuto. Laia estaba a su lado, su lápiz labial rojo vacilando en una línea nerviosa. Le susurró algo, pero Richard no se movió. Su expresión había cambiado. Menos arrogancia, más incredulidad, quizás incluso arrepentimiento. Cuando finalmente me acerqué, las conversaciones a nuestro alrededor se atenuaron. Él se ajustó la chaqueta, tratando de recuperar una antigua dignidad. Mía, dijo en voz baja. Debería haberlo sabido. Siempre fuiste inteligente. Simplemente no pensé que podrías tener éxito sin mí, y completé, con la voz tranquila, incluso amable. Dejaste eso claro, exhaló. Dije cosas de las que me arrepiento. No, respondí, dejando mi vaso en la mesa. Dijiste cosas que me construyeron. Sus ojos se encontraron con los míos, cansados, derrotados. Podrías habérmelo dicho. Podríamos haber trabajado juntos. Sonreí débilmente. Tú me enseñaste que trabajar contigo significaba perderme a mí misma. No me fui para castigarte. Me fui para recordar quién era yo. Laia se adelantó, forzando una risa temblorosa. Vamos, Mía. No actúes como una heroína. Tuviste suerte con los inversores. Eso es todo. Me volví hacia ella, todavía sonriendo. La suerte no te mantiene en el negocio durante 2 años seguidos. Y los inversores no compran empresas. Compran convicción. Algo que nunca has tenido en nadie más que en ti misma. Su rostro se endureció. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije. Simplemente me hace libre. Detrás de mí, el presentador pidió las palabras de clausura. Sophie señaló hacia el escenario. Pero levanté una mano. Un segundo. Volví a mirar a mi padre, mi voz bajando a un tono más suave. ¿Real? ¿Sabes qué fue lo que más dolió? No fue perder la empresa. Fue darme cuenta de que mi familia solo me valoraba cuando era conveniente. Él tragó saliva. Tienes razón. Te fallé. Por un momento, casi creí en su sinceridad. Casi. Pero algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Así que, en lugar de amargura, le ofrecí algo que no esperaba. Gracia. Te perdono, dije en voz baja. No porque te lo merezcas, sino porque yo me lo merezco. He cargado con ese peso durante suficiente tiempo. Él parpadeó, atónito. Mía. Di un paso atrás, mirando el cartel luminoso sobre el escenario. Monrovia Systems. Construyendo el futuro. Tenías razón en una cosa, papá, dije, sonriendo suavemente. No podía pagar la clase turista. Nunca estuve destinada a volar tan bajo. Y con eso, me di la vuelta y caminé de regreso al escenario. El foco me iluminó, las cámaras rodaron y los aplausos resonaron por el salón mientras pronunciaba el discurso final. Hablé sobre la resiliencia, el poder de la reconstrucción y cómo ser subestimada era el mejor campo de entrenamiento para el éxito. Pero mientras hablaba, vi a mi padre y a Laia cerca de la salida, observando en silencio cómo la multitud se ponía de pie por mí. La hija de la que se habían burlado, ahora liderando un imperio. Cuando los aplausos terminaron, bajé del escenario, con el corazón en calma.
Sophie me entregó mi abrigo y susurró, «Lo lograste». Miré hacia las puertas una vez más. No, dije. Simplemente dejé de permitir que ellos definieran lo que significaba. Afuera, la ciudad brillaba con 1000 luces. Millet esperaba de nuevo en la pista privada, con los motores zumbando suavemente. Mientras subía a bordo, Grant saludó, «De vuelta a California, señora». Sonreí. A casa, donde quiera que eso sea realmente. Y mientras el avión se elevaba entre las nubes, pensé en aquella mañana en el aeropuerto, en las risas, en la humillación. Ahora, a millas por encima de ellos, finalmente lo entendí. Algunas despedidas no se dicen con palabras. Se escriben en altitud.